Hola, este es el trabajo final de la asignatura de Literatura Hispanoamericana de la Universidad Federal de Paraná. En este trabajo vamos a hablar del libro Historia de Mujeres Grandes y Chiquitas de la cubana Sonia Rivera Valdés. El libro fue publicado por primera vez en 2003 en Nueva York en español y en 2007 tuvo su traducción al inglés. Ahora vamos a escuchar un poco qué su autora tiene que decir acerca del libro. Bueno, los relatos los une la inmigración, que está presente de alguna manera, explícita o implícita en cada relato, y Nueva York, que está presente siempre, de alguna manera también. Después, para mí, la intención mía, yo no sé si fue la intención o estoy diciendo esto por decirlo así tan clara, tan consciente sobre todo, era que las protagonistas, pero así es, cada protagonista de alguna manera tiene la intención de ser dueña de su destino. Y no digo de su vida, porque hay veces, como en el caso de Ana, de Ana en 4 tiempos, que lo que es capaz de decidir y quiere es su eternidad, no es ni siquiera la vida. En otros casos es la vida. Y después, a lo que se refiere del ómnibus y de decir, Diana Vargas dijo, decir las cosas sin tapujos, les voy a explicar lo que hay y voy a empezar a leer un poquito. Yo pienso que el acto de rebeldía mayor que una mujer puede cometer no es hacer lo que quiere, porque muchas mujeres, no todas, hay circunstancias que es imposible, pero muchas mujeres a través de la historia hemos hecho lo que hemos querido. ¿Cómo lo hemos conseguido? Hecho por las buenas, ¿saben cómo le decían? No digas nada y después lo que tú quieras. Yo creo que el mayor acto de rebeldía es decir lo que se quiere. Sonia Rivera Valdés es escritora, crítica literaria y de cine y profesora de literatura, estudios puertorriqueños y estudios de la mujer en el York College. Se ha dedicado a promover la cultura latinoamericana en los Estados Unidos y a tratar de temas femeninos en sus cuentos. Como hemos escuchado de la propia autora, el libro Historia de Mujeres Grandes y Chiquitas es un libro de relatos de protagonistas mujeres y está dividido en 10 cuentos. La obra puede ser comprendida como fruto de la transculturación inserida en un contexto de los entrelugares estudiados en las clases de literatura hispanoamericana, puesto que la autora es cubana viviendo en Nueva York desde el año de 1966, escribiendo en español libros e historias siempre con temas que se les toca mucho a los expatriados en Estados Unidos, lo que tiene mucho que ver con la propia realidad de la escritora. El libro, en análisis, muchas veces trae las relaciones entre los que se quedaron en Cuba y los que se fueron, las ganas que unos tienen de irse de la isla de Fidel, pero también sus vacilos, miedos o críticas a los que se fueron. La primera parte del libro lleva el título de Ana en 4 tiempos y relata 4 capítulos inspirados en la infancia y la trágica muerte de la escultora cubana Ana Mendieta en 1985. Según la nota necesaria de apertura del libro, no son un recuerdo cronológico de su vida, sino momentos clave de su existencia fragmentada. Empieza con Ana y la luna, después Ana y la varita mágica, Ana y la nieve y termina con Ana y los toronjiles. Sigue un fragmento leído por la autora. De la misma manera que Ana suspendió las preguntas sobre el significado de las palabras, es una niña de 7 años en este momento, porque una vez pregunta qué quiere decir aborto y le dicen que eso no se pregunta, entonces se calla. Renunció a indagar por qué los mayores actuaban muchas veces de forma incomprensible para ella. Esto lo aprendió el día que llegó de la escuela antes de la hora acostumbrada, fue a buscar a Zuleika a su cuarto para jugar y al abrir la puerta encontró al papá encima de la muchacha. Zuleika era muy joven, llevaba poco tiempo sirviendo en la casa y Ana y ella jugaban por las tardes. Al darse cuenta de la presencia de la niña, los cuerpos sobre la cama permanecieron en igual posición.
como si de repente se les hubiera ido la vida. Ana, recostada al marco de la puerta abierta, quedó inmóvil y aunque era mayo, sintió en la espalda el mismo frío de cuando soplaba un viento norte en enero. Trató de correr, pero los pies no la levantaban del piso. Trató de cerrar los ojos y obstinados continuaban abiertos, fijos en la escena que no soportaba ver. Comenzó a sudar, le ardía la cara y el corazón retumbaba en la garganta y los oídos. Pasaron 2, 3 minutos y de repente fue un bólido lo que salió rumbo al cuarto de la abuela. Ni siquiera pensó en preguntar a su mamá, a quien dolería demasiado lo que había visto. Lo sabía. Además, Teresa era la madre del papá y conocía todos los hechos familiares. Llegó a la planta alta sudorosa y con el frío en la espalda. Tragó saliva y preguntó atropelladamente, con una necesidad muy grande de entender, de una explicación que pusiera su revuelto mundo en orden. La abuela escuchó, no pareció sorprenderse. Dijo a Ana en voz baja que no se preocupara y olvidara lo visto. Ella hablaría con su hijo, que es el padre de Ana. Le prometió que no pasaría más y le advirtió no comentar el incidente porque podría causar grandes problemas. Ana no lo comentó. Aún sin la advertencia no lo hubiera comentado, pero dejó de besar al papá al regreso del trabajo. La madre no entendió la razón del comportamiento e insistió en cambiarlo. La niña se negó a hacerlo y fue castigada a no ver televisión por una semana. La abuela, de acuerdo a su costumbre, no consultó con nadie para levantarle el castigo al segundo día. Sin embargo, esta vez la madre defendió su posición, diciendo que era una de las pocas veces que había decidido castigar a Ana con severidad. Le extrañó sobremanera la oposición de su suegra al castigo, porque la anciana tenía una marcada inclinación al rigor disciplinario con los niños. Muchos temas que tocan a las mujeres son manejados a lo largo de las historias, a veces de forma muy clara y en otras de manera más sutil. Cuestiones acerca del amor entre mujeres, de la moralidad, traiciones, abusos y hasta mismo relaciones incestuosas son señaladas de forma muy natural y llevan algunos cuentos permeados de sexualidad y erotismo. Miren, hay uno aquí azul como el añil, que lo que trata es una mujer que vive aquí en Nueva York y de momento tiene un sueño y ocurre un incidente y entonces ella empieza a recordar de una manera que no puede traer, es como una neblina, un recuerdo del pasado, que fue un romance, entre comillas, que ella tuvo con un maestro cuando tenía 16, 15 años. Y cómo ella, el cuento es cómo ella va recordando, ¿verdad?, los dos planos, aquella historia que no puede evitar recordarla con una cierta, cuando le viene a la memoria, que no la recordaba hacía tiempo, como con una melancolía, y la va analizando desde su perspectiva de ahora, cómo ella sentía aquello entonces y cómo lo ve ahora, que ya no entiende. Y yo lo que quería poner ahí es una historia tan frecuente, que todavía tantas veces a mí me hablan de historias como románticas, lo que simplemente cuando tú lo desmontas y lo ves como es abuso, finalmente, pero se ve como romance en un momento determinado. Es posible identificar otras circunstancias que parecen traspasar todos los relatos. Uno de ellos es el recuerdo, porque todas las historias se pasan con recuerdos y memorias del pasado de las protagonistas y de otras personajes femeninas, hechos y fragmentos de sus vidas que olvidaron por represión, por opción o hasta mismo de forma impensada, que de alguna manera vuelven al presente y llevan a los personajes a reflexionar acerca de sus vidas, o mismo a confesar algo que ya no pueden soportar. En varios cuentos, esos temas son abordados de maneras muy diversas. En todos ellos, también hay elementos muy frecuentes, como la fragmentación de las historias, con tiempo que raras veces es lineal, y parece siempre empezar en medias circunstancias que después necesitan retomar hechos anteriores. La autora utiliza mucho la técnica de la narración enmarcada, de la metaficción, y muchos recursos de elipses, interpolaciones y digresiones, trayendo siempre momentos clave para cada narrativa y lucubraciones de sus personajes. Espero que les haya gustado el libro. Por la atención, muchas gracias.